Entonces, bueno, vamos a empezar la clase. Buenas noches, estamos en Britoland, Buenas Colombia. noches. Bienvenidos a este SIUR que vamos a hacer acerca de lo que es la mala inclinación, el Yetzer Hará, y lo que es el Hasatán. Ya la semana pasada habíamos avanzado algo, conociendo bien lo que era nuestra mala inclinación y sobre todo lo que no es. Hoy vamos a seguir haciendo aclaraciones al respecto. Entonces, creo que hay una pregunta de doña Rosa. Adelante, doña Rosa. Si nos puede repetir la pregunta, por favor. Sí, mi pregunta era, o sea, no quiero blasfemar, Dios me libre y guarde de esto. Eh, la pregunta mía es por qué Dios, siendo tan omnipotente, todopoderoso, creador de todo, el cielo y la tierra, de todo lo que hay, lo que existe, ¿por qué creó este adversario, esta fuerza, lo que, como lo queramos llamar, que se opone directamente a la creación más sublime que hizo él, que es el hombre? Bien, entonces, está bien lo que dice. Es adversario, es en el sentido de que es la adversidad, como la personificación de la adversidad, y puede ser tomada de pronto por un ángel y no siempre el mismo ángel, o puede ser tomada por una persona. Y hablábamos de que el principal adversario de Israel está representado en Bilam o Balam, como ustedes lo identifiquen, como el principal opositor, la principal fuerza opositora. Entonces, el espíritu de Bilam es el que se opone a Israel y lo vemos hoy en día en todo lo que le está sucediendo, pero hacia nosotros también. Entonces lo podemos ver en una situación, en una persona, pero en el judaísmo siempre se hace referencia al ángel, dice, pero no lo nombran como si fuera Hasatán su nombre, sino que dicen, llegó el ángel y hizo esto, en términos generales de un ángel, porque lo puede estar representando cualquiera de los ángeles. Eh, lo de esto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esta afirmación que les estoy diciendo? En las escrituras, y para que lo tengan ustedes muy en cuenta, que les gusta estudiar Biblia y todo eso, existe lo que se llama la regla del primer uso. Esto significa que cuando usted encuentra una palabra que aparece por primera vez en la Biblia, el significado de esa palabra hay que encontrarla de acuerdo al contexto, y esto nos va a dar la pauta para saber lo que esta palabra nos quiere decir. Entonces, veamos que la primera palabra la primera parte de la Biblia donde se encuentra la palabra Satán está en Números 22-21. Dice, así Balaam o Bilam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario, o sea, se puso por Satán suyo. O sea, no fue que se le apareció el diablo, ni que ese ángel se llamara Satán, sino que el ángel que se le apareció se le puso por adversario, dice. Iba pues él montado sobre su asna, con él iban dos criados suyos. Eso está en Números 22-21. Allí fue la primera vez que sale la palabra Satán. Entonces uno ya se puede dar cuenta de que Satán no es un personaje, porque no dice se le apareció Satán, sino que se le apareció el adversario suyo, dice, o sea, el adversario de Balaam. Podemos ver entonces que fue un ángel del Señor el que fue llamado Satán, y que no es debido a que sea Satanás, o sea, no era el diablo, sino que era la función que ese ángel estaba cumpliendo en ese momento. Dice, este ángel se puso en el camino para obstruirle el paso a Bilam, para que no avanzara con su asna, y la asna lo veía y lo esquivaba. Y al final Bilán se enoja con el asna y el asna le habla. Y es por eso que la palabra fue simplemente traducida como adversario. Y en el versículo siguiente de ese Números 22 dice,
Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces las palabras para resistirle en hebreo se dice literalmente, he salido como Satán, he salido como Satán, como tu adversario, para resistirle, el que resiste, como un obstáculo. Eso es lo que traduce realmente la palabra Satán. Y en el libro de Samuel 29, los filisteos temen llevar a David a la guerra, a la batalla, porque creen que él se puede convertir en un Satán, o sea, en un enemigo contra ellos. Entonces no es que David sea el diablo, ni nada de eso, ni que el diablo se le metió a David. El que lee esto en hebreo se tiene que dar cuenta de que ellos lo que temían era de que David, el rey David, se convirtiera en un enemigo contra los filisteos. Y entonces ahí aparece de nuevo la palabra Satán, ¿ya? Ahí vamos encontrando entonces que hay una serie de palabras que están escritas y que representan esta función. Eh, el libro de Samuel 19:22. David llama a los hijos de Sarbia, es que ellos sean demonios, sino que están representando a los adversarios del ejército de David. Primer libro de Reyes 11:14. El Señor mismo prepara un Satán, dice. El Señor prepara un adversario contra el rey Salomón. Entonces no es que le haya mandado al diablo, sino que le preparó un adversario. Entonces quiere decir siempre que la palabra está relacionada con un principio negativo que se refiere siempre a algo negativo en contra de la persona. Y ese es el Hasatán. Es una función, es un verbo, como ustedes lo quieran llamar, es igualmente válido. Pero lo que quería aclararles es de que esta palabra aparece muchísimas veces, creo que son unas 13 veces que aparecen en la Biblia. En la Biblia cristiana le han cambiado, perdón, me equivoqué. Dice, en la Biblia hebreo, la palabra Satán aparece 35 veces y 32 de estas 35 veces son casi casos similares a la porción de Balac, donde el ángel o emisario no se llama Satanás, sino que Dios lo manda con la función de ser adversarios a una persona específica. Entonces, son la personificación de la oposición. Entonces, mire, de esas 35 veces, creo que entonces en la Biblia cristiana aparece, si mucho, 13 veces. ¿Por qué? Porque los traductores necesitaban que la palabra Satán, cuando la gente hablara de Satán, lo identificaran con un demonio babilonio, con un demonio que está, según la tradición babilónica, a la altura de Dios, que es opositor de Dios. Y esa fue la filosofía, la doctrina cristiana que se fundó, de que había un opositor contra Dios, de que había un ángel que se había rebelado contra Dios y que ese ángel se llamaba Satán y que era la serpiente antigua y no sé qué más. Entonces, para que cuando, por ejemplo, una persona que está leyendo allí y dice, uy, ¿cómo así que el rey David era Satán? Entonces van a empezar a dudar y a tener dudas. Entonces esa parte la tradujeron de otro modo. Y esa es la razón por la que en el cristianismo se enseña a Satán como un personaje, porque no viene del judaísmo, eso viene es de ideologías babilónicas, que era lo que prácticamente se enseñó desde el siglo primero en las comunidades cristianas o lo que llaman la iglesia antigua. Y es lo que de pronto algunos mesiánicos también confunden allí. ¿Alguien tiene pregunta por allí? Pues medir también que esa fue la forma más
Esa fue la forma más, entre comillas, inteligente de meter miedo y de doblegar a la gente, de doblegar el intelecto de la gente. Y esa fue la forma más fácil, que la gente le digan que existe un supuesto personaje que se le va a llevar el alma y que le va a hacer no sé qué cantidad de cosas. Entonces, pues esa fue como parte de la historia, de personificar esa, ese ángel que es mandado por Dios, ¿no? No tiene divinidad, tiene un trabajo que le pone Dios. Lo va a derramar, amor, lo va a derramar, lo va a derramar. Siéntate, siéntate. Jainer, ¿listo? Hey. ¿Estás sentado? No quiere. Bueno, sí, Claudia. Y mira que lo tenemos, hay una cita que muchas personas cuando están hablando de esto, de lo que es capaz, lo que puede hacer y no puede hacer eh, este Hasatán en la vida de nosotros, siempre se refieren al libro de Job. Entonces, en el libro de Job realmente dice, desde el capítulo primero, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Hasatán. Entonces, en estas dos instancias, ahí cuando se habla de que es una función o que se le atribuye a un ser específico, esta es una de esas eh, partes donde se habla como si fuera un personaje, o sea, que entre todos los ángeles había uno que era el Hasatán, pero en realidad no es que fuera su nombre, sino que se presentaron los ángeles y había uno que tenía la función de ser adversario. Y a este se le encomendó hacer unas cosas para probar a Job. En el libro de Zacarías, exactamente no lo tengo aquí, voy a ver si está, no, no está. En la historia de Zacarías hay una visión metafórica que pretende recibir un mensaje de parte de Dios que debía ser entregado al sumo sacerdote y a los príncipes de Israel para que, bueno, para que hicieran allí no sé qué cosa y bueno, habla acerca de Zacarías y son las dos únicas veces en que Zacarías y Job hablan de este personaje como si fuera un personaje, pero en realidad es la función que estaba cumpliendo ese ángel. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario hasta allí? Meir, Yo buenas quiero hacer noches y uno, pero buenas doña noches. Rosa tiene la... No, sigue, Brendan. No, sigue. No, tranquila, doña Rosa, adelante. No, me da pena porque yo siempre hago preguntas y siempre No, interrumpo. es que ya como que lo voy a entender, es que... No, Bueno, perfecto, yo creo que es lo mejor una persona que hace preguntas. sí, Esto, no, bueno. Mi pregunta se refiere precisamente a lo del libro de Job. Eh, Siempre he tenido la duda de por qué motivo se puso a prueba a Job. ¿Por qué motivo Dios y bueno, y el adversario o lo que hubiera sido, hicieron como especie de una apuesta? Entonces, venga, que yo le voy a demostrar que si yo le quito todo, entonces le decía a él uno, yo le voy a demostrar que si le quitan todo, pues entonces no lo va a adorar o no lo va a querer, etcétera. Entonces, no, venga para acá que yo sí le voy a demostrar que sí. O sea, no lo entiendo, o lo estoy entendiendo desde ese punto de vista muy humano y no lo estoy entendiendo con el espíritu, como lo debería entender. Para mí, allí se hicieron como una apuesta entre cuál de los dos era el más poderoso. Qué pena, perdóname, Señor, no estoy blasfemando. No es mi intención, Dios me libre y guarde. Listo. Bueno, el libro de Job es un libro bastante especial. De hecho, el libro de Job, según lo que dicen, no está escrito en un hebreo tradicional, sino que es un hebreo muy antiguo. Y, y hay como problemas para datar desde qué época está escrito. De hecho, el libro de Job también se menciona
en algunos textos persas, y entonces dicen quién le copió a quién, si los judíos a los persas o los persas a los judíos, y ese libro se incrustó allí en la historia. Y sí, y hay muchas dudas con respecto a de si esto pertenece más a un midrash, o sea, a un comentario, a un personaje que en realidad es un símbolo o es un personaje como tal. O sea, que si existió realmente Job o es una historia para narrar una serie de acontecimientos que le suceden al justo. Entonces dicen que Job era un justo y todas estas pruebas que se narran allí es como estar leyendo una novela. Dicen los que hablan de que es una figura literaria, pero no un personaje real que le hayan pasado estas cosas, sino que el escritor o los escritores de este texto lo que trataron de representar son las pruebas por las que debe pasar un justo y que esas pruebas no vienen de un demonio que nos quiere hacer daño, sino de que Dios está probando al justo para, como quien dice, para que demuestre de qué está hecho. Entonces, si vemos que Job había cometido unos errores, por ejemplo, era muy permisivo con los hijos dice que él era justo, pero que los hijos hacían banquetes, hacían fiestas, hacían no sé qué, y él velaba por sus hijos. Y vemos que los primeros que fallecen son los hijos de él. Entonces ahí vemos que hay una pérdida y eso ya deja una enseñanza de la responsabilidad que tenemos como padres. Ahí no dice pues de que ellos hacían obras de justicia ni nada de eso. Eh, y ese de pronto, allí, si vamos a narrar como las cosas negativas de Job, pudo haber sido una de ellas, pero hay otras cosas que también sucedieron allí. El hecho de que la esposa lo haya abandonado ya cuando lo vio en la mala, le dijo, bueno, no, ya hasta aquí. El amor es bonito, pero hasta allá tampoco. Entonces lo abandona y lo deja. Y llegan estos dos personajes a tener una conversación muy filosófica con Job. Entonces, allí uno puede entender de que realmente es muy posible que sí se trate como de un midrash, de un libro de comentarios y no de una persona, pero en síntesis es un, un relato que nos muestra cómo Dios puede probar al justo. Entonces, todas las cosas por las que pasó Job y cómo las superó a todas. Eso es más que todo la circunstancia. No es de que Dios haya sido injusto con Job haciendo esto, sino que es un relato para obtener una moraleja, para entender que, bueno, imagínense, si eso lo hace Dios con un justo, entonces, ¿cómo no va a ser el juicio para otras personas? Ah, bueno, muchas gracias, porque yo siempre dije, no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser, eso no debió haber sido así, eso lo tradujeron mal, eso, alguna cosa pasó, pero pues no pueden poner el adversario en el mismo nivel de Dios, o sea, no puede No, ser, o sea, no, para no, mí no no me hay cabe en ni, la cabeza. no, y no es de que se haya presentado por cuenta propia a ofrecerse para tentar a Dios. Dios fue el que los citó a ellos y es el que le encarga a este ángel que le haga estas situaciones a Job. Entonces, allí vale la claridad de que no es de que esté al nivel de Dios, sino antes al contrario, está subordinado a Dios y Dios le encarga probar a Job. Entonces, allí viene uno de los principios que está en el libro, en el Jardín de la Fe de Rab Arus, y es que el diablo, el Hasatán no va a crearnos tanta adversidad como para que, no dicho, para destruirnos. No, no es esa su intención. Lo que él quiere es probarnos. Yo lo decía la semana pasada, como el sargento del ejército que está probando a los soldados, y no es que él se quiera quedar sin soldados, porque entonces ¿quién va a ir a pelear? Sino que los quiere probar y fortalecer para que tengan una disciplina frente a las posibles verdaderas adversidades que se van a presentar en su vida. Hay otro Muchas gracias, midrash,
Gracias. Hay otro midrash que viene a la mente mía, pero creo que es solamente un solo comentario. Esto no lo vayan a tomar como algo alágico ni algo que existe, sino que alguien alguna vez escribió sobre esto. Entonces decía que Job era uno de los asesores del faraón. Dice que uno de los asesores del faraón era Yetro, el suegro de Moisés, que era un brujo, y el otro era Job. Entonces, dice que cuando a Faraón se le ocurrió la brillante idea de matar a los varones judíos, Yetro dijo, no, ¿cómo así? O sea, que apenas nazca un niño judío, hay que tirarlo al río Nilo, hay que matarlo. Entonces, Yetro se horrorizó y huyó. Por eso es que él se fue a vivir por allá, a las montañas, lejos de Faraón. Pero Job fue uno de los que se quedó callado. Él no dijo ni que sí, ni que no. Creo que el otro era, no sé si era Balak o era Bilam, que le dijo, sí, matémoslos para que no se reproduzcan tanto. Y cuando se le preguntó a Job, Job se quedó callado, no dijo ni que sí ni que no. Entonces dice que por haber, el que calla permite, ¿no? Entonces dice que por haber permitido la masacre de los niños israelitas, fue que le vinieron todos estos males a Job. Era como parte de lo que tenía que corregir, por eso lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su riqueza y todo lo que él perdió. Y cuando él hace como el arrepentimiento, el reconocer a Dios, pues hace su teshuvá y entonces Dios le devuelve con creces lo que él había perdido. Pero como les digo, esto no quiere decir de que sea así, es solamente un texto, como alguien que escribió una novela sobre Job y lo situó históricamente allí en la época de Faraón. Lo traigo a colación porque de pronto se lo van a encontrar, ustedes que les gusta navegar en internet, se lo van a encontrar y van a pensar, ay, es que la Torá dice que Job era el asesor de Faraón, qué tal cosa. No, eso es solo un relato y no está corroborado por ningún otro comentarista, o sea, nadie ha comentado sobre esto. Entonces, como nadie más ha comentado, pues uno lo podría desechar. Si lo quiere leer como leer Cien años de soledad, como una novela, está bien. Que debe dejar alguna moraleja, sí, pero no es un texto bíblico como tal de que traiga las verdades de la Biblia ni la palabra de Dios allí, sino que lo situaron en esa época y armaron un texto alrededor de eso, por si acaso se lo llegan a encontrar. Bueno. Creo que Lisette está levantando la mano. Sí, Lisette. Sí, gracias, Meir. Bueno, varias cosas. Primero, yo creo que pues aparte de la mentira de que hay pues el Satanás y que según en mi lógica los cristianos lo ponen igual a Hashem, cosa que es un error, porque siempre es como que vino él a dañar la obra del otro, sí, la obra buena porque tú te estás portando mal. Entonces, pues ese era uno siempre de mis racionamientos, porque yo decía, pero ¿cómo va a tener fuerza esa fuerza oscura o ese mal sobre la gran y única fuerza de Hashem? O sea, me parecía una cosa, eso sí me parece la blasfemia más grande. Por otro lado, eh, yo creo que en todo tipo de relación afectiva, incluida también la relación que nosotros podemos tener, obviamente, con Hashem, yo creo que para todo ser humano es mejor, más válido y más bonito que te quieran por opción y no por obligación. O sea, ¿qué mérito tiene que a ti un amigo, la pareja o alguna persona te quiera porque no tiene, a que diga no, prefiero, tengo X o Y opciones, pero prefiero estar. Para mí eso es mucho más. Gracias. Bueno, y tengamos en cuenta entonces, ya que lo mencionas, que para los judíos es un mandamiento, amarás a Dios. No está dado para las naciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios ordena como una orden amar a Dios? Si debe de ser algo que nace del corazón.
Entonces vemos allí de que sí está dado como una orden para el pueblo judío, y entre las naciones amar a Dios es como el que obedece la Torá. Los rabinos antiguos decían, los sabios, que hay un gran mérito entre las naciones, aquellos que estudian y cumplen la Torá. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer de que les nace del corazón. Entonces, amar a Dios para nosotros tiene un mérito muy grande porque no fue dado como una orden, sino como tú dices, Lisset, es algo espontáneo en nosotros. No lo hacemos porque sea una misbot, una misbah, no es algo obligatorio, pero lo queremos hacer y tratamos de hacerlo bien. Entonces, mira que allí va más o menos encaminado para el comentario tuyo. Claro, pero yo Meir, creo que igual, perdona, si diga, así sea una ley, pues como todo, ¿no? ¿Puedo cumplirla o puedo no cumplirla? Sí, para el judío debe cumplirla, para el judío porque es una orden. Para nosotros no, pero sí. si la hacemos de manera voluntaria tiene muchísimo más mérito. Claudia. Gracias. Meir, es que en Devarim 30:19 dice, mira que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, y no deja la frase suelta, dice, escoge la vida, ¿sí? Entonces ahí ya le está llevando al hombre a que en todo eso que pueda pasar, pues que también use su intelecto, que no, es que todo lo que, toda esa emoción, porque finalmente toda esta creencia que llevaron que, que era el ángel más bonito y que se portó mal y todo eso, o sea, toda esta novela que hicieron fue un tema bastante emocional y que durante siglos nadie se dedicó realmente como a buscar. Entonces, pero ahí está, por ejemplo, en Devarim y en muchas partes de la Torah está. Exacto, a eso me refería, ¿no? Puedo hacerlo o no hacerlo con las consecuencias de cada cosa, porque es algo como natural, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, pero hay que asumir la causa y también aceptar el encauzamiento, ¿sí? Porque en algún momento me tengo que volver a encauzar. Y Dios como castigador no es que Dios era lo que hablamos anoche, era es volvernos a llevar, volvernos a encauzar y puede ser que ese encauzamiento cueste y entonces esa es la consecuencia que tenemos que asumir, ¿sí? Hay algo que hay que rescatar de toda esa situación. De pronto quedó enunciado en la clase pasada, cuando la mala inclinación nos lleva a tomar la decisión, usando el libre albedrío, de si vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo. Dios dice, yo prefiero que hagan lo bueno, pero la mala inclinación nos guía a hacer lo malo, porque queremos. Hay un video por allí de esta morena que se me va el nombre, que es coach de vida española, y ella habla acerca de esto, de que realmente en nosotros está, pero si nosotros decimos que hacemos las cosas porque queremos o porque no queremos, y ahí es donde cuesta, porque dice, un fumador, ¿cuál es la solución para que alguien deje de fumar? Pues que no quiera fumar, pero él fuma porque quiere, porque le gusta. El mujeriego, porque es mujeriego, no es porque quiera destruir su matrimonio, sino porque le gusta estar con otras mujeres, quiere hacerlo. Entonces miren que allí en esa intención del verbo querer, de esa voluntad de hacer las cosas, es donde radica ese principio. Nuestro libre albedrío, que viene como algo natural, pero que tiene que pasar por el juicio racional cuando se trata de estos instintos de recompensas satisfactorias del cerebro, o sea, esa inundación de oxitocina que nos llena de placer y nos da,
es lo que hace que el niño prefiera comerse el helado y no comerse la sopa. Pero no es porque él esté usando su libre albedrío, es porque su naturaleza humana lo está llevando a eso. Y nosotros, ya no tan niños, a los 50 años, a los 40, a los 30 años, ya no se nos presenta esa dualidad entre el helado y la sopa, sino entre tomo este dinero o no lo tomo. Y entonces la mala inclinación empieza a darnos argumentos. Mira, es que necesitas pagar servicios, hay que pagar arriendo, hay que pagarle a fulano, y ahí está ese dinero. Entonces tómalo. Y nuestra tendencia al bien, el Yetzer Tov, nos dice, no, pero es que no puedes coger lo que no es tuyo. Y además del cielo te están mirando y vas a ser juzgado. Entonces, la mala inclinación te habla al oído, en la conciencia, como le quieran llamar, y le dice, eso no pasa nada, y si pasa, después se arrepiente. Entonces uno se llena de argumentos y es como si a cada palabra de la Torá nosotros estuviéramos haciendo al ladito de esa palabra nuestra propia Torá, nuestras propias anotaciones. Entonces, esta mitzvah nos dice, haga esto, o está prohibido hacer esto. Y nosotros le ponemos allí con resaltador, pero en caso de tal cosa, en caso de un incendio, rompa el vidrio. Y allí nosotros estamos creando nuestra propia religión y ahí es donde está realmente ese acto de rebeldía de que estamos creando una enseñanza rara, una abodázara, una nueva religión, algo que Dios no ha escrito ni ha dicho, pero nosotros lo estamos reescribiendo para conveniencia de nosotros, para justificar nuestras malas acciones y que no nos sintamos mal. Entonces llega el ángel y después de que hemos hecho las cosas, va y nos acusa delante de Dios y quedamos expuestos. Entonces, ahí empezamos a culpar a fulano, culpamos a la persona que nos prestó el dinero y que nos la cobró, al juez que no falló a favor de nosotros, al vecino, al policía, al profesor, al marido, a la esposa. Culpamos a todo el mundo porque esa es la reacción del ser humano. Recuerden que Adán culpó a Eva cuando pecó. Él no reconoció que había cometido fallas, sino que acusó y dijo, es que Javá me ofreció esto, Javá. Y esa ha sido nuestra naturaleza humana primitiva de buscar culpables para evadir nuestra responsabilidad en los juicios que nos han llevado a cometer cosas malas. Y el verdadero arrepentimiento, entonces sí, tenemos que arrepentirnos de la mala acción, pero el compromiso en las leyes de Teshuvah es encontrar cuál fue ese razonamiento que nos llevó a hacer esa acción mala, eso que justificó hacerlo. Hay veces usted sabe que tiene que levantarse en la mañana y hacer un rezo. ¿Por qué? Porque se comprometió a eso, porque eso es lo que Dios quiere que usted haga, le gusta que usted lo haga, no se lo está ordenando a nosotros que no somos judíos, pero queremos hacerlo. Y entonces un día de pronto está lloviendo, está oscuro, no quiere decir que por eso no hice el rezo esta mañana, obviamente, pero entonces no lo hacemos y nos justificamos con miles de cosas. Un día que no rece no pasa nada, un día que yo no haga esto no pasa nada, pero cuando hacemos el arrepentimiento delante de Dios, entonces sí nos arrepentimos por no haber rezado, pero hay que combatir ese juicio, esa forma de pensar que nos llevó a justificar esa mala acción. ¿Ya? Allí realmente es donde funciona nuestro libre albedrío, donde funciona la ley de Techuvá, la ley, el compromiso de que eso no va a volver a suceder, porque estamos erradicando el mal desde su raíz. De nada nos sirve, es que me robé esta plata, no, pues yo te la devuelvo, pero hay que combatir lo que nos llevó a hacerlo. Eh, hay por ahí un post que habla de que no es tanto no volver a hacer las cosas o no volver a estar en esos lugares que nos causaron daño,
sino combatir las decisiones que nos llevaron a estar en esos sitios. Entonces, lo malo del circo no son los payasos. Lo malo es que nosotros decidamos seguir yendo al circo. Porque podemos seguir echándole la culpa a los payasos todo el tiempo, pero realmente el juicio no es sobre los payasos ni sobre el dueño del circo. El juicio es sobre nosotros. Lo que tenemos que combatir es la mala inclinación que está en nosotros. No son los payasos, ni es el circo en sí, ni todo el sistema. Somos nosotros que tomamos malas decisiones, usando mal el libre albedrío, no usando la razón, sino dejándonos guiar por instintos, y entonces por eso cometemos errores, y después sí nos podemos arrepentir, pero Dios, que aparte de que quiere que usted se arrepienta de lo malo, quiere que usted cambie esa forma de pensar, y es lo que en los textos se llama cambie, erradique, borre, no sé, transforme, como le quiera usted poner, esos malos rasgos de carácter que lo llevan a usted a hacer ese tipo de acciones. Porque si no, el Yetzer Hará, nuestra mala inclinación, se va a camuflar y es muy experto en hacerla. Entonces, puede que el día de mañana ya no usted vea de pronto la billetera ahí llena de dólares y ya no la va a coger, o la va a coger y la va a devolver. El Yetzer Hará va a ser mucho más sutil que eso. Entonces, ya no se le va a presentar tan evidentemente como una billetera tirada allí llena de plata. Se le va a presentar como un mal negocio, donde usted, el que le está induciendo al mal negocio, le dice esas palabras que a usted le gusta oír. Es que no le vamos a hacer daño a nadie, esto no es robar, es que el mundo te debe mucho, es que usted ha trabajado ya mucho en esta empresa y ellos no le pagan lo suficiente, y cosas así, o con su esposa o con su esposo. Es que mire que ella no se porta bien con usted, es que mire que no es tan bonita, es que mire que no le dio las gracias por esto, es que mire que ella también sale y ella no le dice a usted para dónde va. Y en cambio usted allí siempre, siempre. Entonces uno se va llenando de argumentos con esas sutilezas que tiene nuestra mala inclinación para justificar nuestro modo de pensar. Cuando usted hace un robo en una empresa y está diciendo, es que ese jefe me trató mal, no valora mi trabajo, es que yo me siento aburrido y que yo no sé qué, y entonces usted comienza a hacer cosas malas, más por temor al jefe, o sea, escondiéndose del jefe, que a ciencia cierta saber de que Dios lo está viendo desde el cielo. Entonces lo principal es saber de que sí hay un Dios y que está pendiente de nosotros, y que nuestros pensamientos y nuestros razonamientos tienen que llegar allá. Voy a leerles una parte que está en el libro En el Jardín de la Fe del Rab Arush, donde dice que tenemos que darnos cuenta y valorar la inmensa misericordia que tiene Dios con nosotros. Entonces, pregunta el Rab, ¿qué debe hacer el hombre hasta llegar al completo arrepentimiento, ya que todavía fracasa con pecados y transgresiones? ¿Cómo abstenerse del juicio diario y de las tribulaciones que le llegan por su causa? Entonces, al fin de cuentas, todo hombre desea arrepentirse y cumplir la voluntad divina con perfección, pero la senda es forzosamente larga. Ese proceso de arrepentimiento es largo, dice. ¿Acaso está condenado hasta lograr el arrepentimiento completo? Entonces dice el Rab Arus, dice, no. En su clemencia infinita, el Todopoderoso nos ha dado un gran consejo. Si el hombre realiza un autojuicio, y esta clave quiero que la tengan en cuenta, darle la entrada a Breiner, el autojuicio diario es una disciplina que deberíamos adoptarla siempre al final del día. Es decir, que uno mismo se juzga cada día y de esta manera no será juzgado por el tribunal celestial, dado que el Creador no permite un doble juicio por la misma acusación. En otras palabras, cuando hay juicio en la tierra, ya no hay juicio en el cielo.
Y es preferible, dice, está escrito en el libro del Zohar, que cuando el hombre se juzga a sí mismo, es decir, que hace su autoexamen de conciencia, confiesa sus pecados al Creador, pide su perdón y se compromete a no reincidir, entonces ya no será juzgado por los tribunales celestes, sino que será el Creador mismo el que lo juzgue personalmente en su tribunal. Y por lo regular, los juicios de Hashem con los seres humanos son llenos de bondad y misericordia, mientras que los juicios del tribunal celestial son en justicia. Entonces, cuando nos juzgan en justicia, siempre perdemos. No hay manera de ganar eso. Y son juicios severos y por eso somos castigados y nos pasa lo que nos pasa. Porque, usted la hizo, usted la paga, usted la cometió y tenga. Y entonces vemos que como que todo se nos derrumba, se nos cierran las puertas, nos echan del trabajo y por más que llevemos la hoja de vida más nutrida y más bonita, todas las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un juicio celestial. Entonces, antes de ir a pedir de que se abran esas puertas, tenemos que buscar por qué sucedieron las cosas, hacer el arrepentimiento. Aquí están los 4 pasos del arrepentimiento, los voy a repetir en ese autojuicio. Dice, cuando el hombre se juzga a sí mismo, dice, hacer autoexamen para encontrar un autoexamen de conciencia. Segundo, confesar los pecados al Creador, pedir su perdón, es la tercera, pedir su perdón y comprometernos a no reincidir. Son los 4 pasos, fue una de las preguntas en algunos de los exámenes que hicimos, los 4 pasos de la Teshuvah. Obviamente cada paso debe tener pasitos que hay que, pero en términos generales son esas 4 etapas. Y cuando dice el Zohar que cuando hacemos esto, entonces Dios mismo nos juzga y siempre tenemos la certeza de que va a hacer un juicio en misericordia. Entonces vamos a salir bien. Entonces miren, es muy fácil evadir los juicios celestiales. Sencillo, cada día, al final del día, haga estos 4 pasos y va a ver que su vida va a cambiar. Esas puertas que estaban cerradas, de un momento a otro se van a abrir. Esa despensa que estaba vacía, de un momento a otro va a estar llena. Esa billetera que estaba vacía, ya le van a empezar a llegar los billetes. ¿Por qué? Porque cuando se anula un juicio en el cielo, entonces su vida cambia. Hay juicios, recuerden, que pueden ser incluso pidiendo nuestra propia vida. Entonces, no nos arriesguemos. No vamos a esperar hasta el día de mañana. Cada noche, autoexamen, confesión de pecados, eh, pedir perdón y comprometernos a no volverlo a hacer. Y en ese comprometerse a no volverlo a hacer no es en cuanto a la acción, sino al razonamiento que nos llevó a hacer esa acción. Esos son los 4 pasos fundamentales que están en el libro del Jardín de la Fe y pero obviamente lo van a encontrar en todos los libros de Torah que hablen sobre esto. Muy importante entonces ese punto. Preguntas hasta allí. Hablemos, charlemos. Yo quiero que analicen bien porque miren, nuestra mala inclinación, vamos a hablar en español, nuestra mala inclinación es muy inteligente, es muy sutil. Nosotros somos muy vivarachos y nos las sabemos todas y sabemos justificar nuestras malas acciones. Tenemos todo tipo de razonamientos. Miren, cuando uno está, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa de vez en cuando estamos en los rezos, me entra un sueño y empieza la bostezadera y hay que sobreponerse, hay que hacer un esfuerzo grande. Muchas veces nosotros vencemos una mala inclinación con toda la fuerza de nuestra voluntad. No, yo hoy voy a mirar bien, por ejemplo, en algunos hombres, voy a mirar bien a las mujeres, no me voy a fijar en cosas que no debo mirar, voy a comportarme bien, porque Dios me está mirando. Y Dios sabe mis pensamientos. Y entonces voy con esa convicción. Y por allá veo una minifalda, por allá veo un escote, por allá veo una chica que me pareció bonita.
y trato de justificar como cada acción. Ah, no, es que ella estaba allí, pues cómo no mirarla. O es que dio papaya y hay que aprovechar papaya servida, papaya partida. No, así es. Nosotros somos así. Nosotros nos las sabemos todas para poner excusas y para justificar nuestras malas acciones. Entonces, Como dicen por- sí, Sí, don Carlos, sí, discúlpeme, buenas noches para todos, llegué tarde. Como dicen por ahí, el ojo es malo, dicen aquí en la costa. sí, exacto. Entonces, tenemos que estar muy prevenidos con eso. Hay unas clases que hablan sobre el Yetzer Hara en el canal del Rav to be a Server y dice que al Yetzer Hara, o sea, a nuestra manera de razonar, a nuestra manera de justificar las cosas, hay que atacarlas con todo. Por eso, si no estudiamos Torah, no vamos a tener las herramientas para hacerlo porque somos muy avispados para poner filosofías, para poner miles de pretextos para justificar una mala acción. Ya te doy la palabra, Jainer. Entonces, solamente con el estudio de Torah es que nosotros confrontamos que realmente ese pensamiento que está formándose en la mente nos va a llevar a hacer cosas malas. Recuerden que no es malo tener malos pensamientos. La transgresión únicamente se contabiliza cuando la llevamos a la acción, cuando la ejecutamos, porque nuestra mente está llena de malos pensamientos, pero ¿a cuántos vamos a obedecer? ¿A cuántos le vamos a hacer caso? Entonces, solamente cuando los llevamos a la acción es que allí es donde ya entra el ángel y va y nos acusa. Mientras estén en nuestra mente, como la caja de Pandora llena de calamidades, no pasa nada, pero no la abramos y no dejemos que eso pase porque hasta ese momento están en el campo de la imaginación y ahí no ha pasado nada. Pero cuando ya las pasamos del campo de la imaginación a la realidad, entonces allí sí es grave. Mucho cuidado con eso. Y no sé si ustedes de pronto tienen más ejemplos de las sutilezas del Yetzer Hara en sus propias vidas. Me gustaría escucharlos, pero bueno, más Sí, adelante. Jainer, Jainer tiene la mano levantada, perdón, Brainer. Jainer. Eh, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Espero que tengan buena noche. Sí, eso como para complementar, como para de pronto aportarle a eso, lo que de pronto está diciendo, que a veces de pronto uno está trabajando algo en lo que uno quiere mejorar, ¿sí? Y es astuto, entonces como de que, bueno, mejóralo, como que mejóralo, y empieza por otro lado. O sea, es como una bomba de agua cuando uno la aprieta. Entonces uno, ¡pum!, espicha por un lado, pero sale por otro. O sea, y es lo que usted decía, toca estar leyendo, toca estar muy concentrado y no sé, como pendiente a todo. O sea, como cuando está alguien cazando, pendiente a todo a lo que se mueva, hay que, o sea, pararlo enseguida porque, o sea, es dejar crecer los enanos. Sí, Jainer, y tengan en cuenta algo, el Yetzer Hara no va a parar, como es algo que está en nosotros, es de nuestra naturaleza, va a estar con nosotros hasta el último día. Entonces, no es de que usted ya venció la primera y ya se relajó y dejó de estudiar Torah y relajado porque dice, no, a mí ya esas cosas a mí ya no me jalan, eso a mí ya no me llama la atención. El Yetzer Hara sabe que usted tiene otras debilidades y la próxima vez que llegue a su vida va a llegar con una prueba más difícil de superar. Y así como detrás de una mitzvah, cuando usted hace una mitzvah y hay recompensa del cielo y hay alegría en el cielo, pero inmediatamente le ponen otra oportunidad para hacer otra mitzvah. La alegría de nosotros no está en haber realizado una mitzvah, en haber hecho un mandamiento. La alegría es que después de haber hecho ese mandamiento vamos a tener la oportunidad de hacer otro mandamiento. Es como el muñequito de los juegos electrónicos que va ganando moneditas. Entonces, después de una monedita, sabe que viene otra monedita y así hasta el final del juego. Entonces, cada monedita es una recompensa. Lo mismo sucede con el Yetzer Hara. Cada vez que usted pasa por una prueba, la vence, digamos que la venza, gloria a Dios, va a venir una prueba más grande. Porque el Yetzer Hara dice, esta persona ya aprendió a pensar.
ya sabe que por ahí no me le puedo meter, entonces me lo voy a meter por otro lado. Entonces, dice que las pruebas que tienen los sadiquim son muy altas, son muy grandes, porque son muy sutiles. Son personas que estudian Torah todo el tiempo y el Yetzer Hará es muy sutil para metérsele a estos sadiquim. No quiere decir que ellos no tengan pruebas, tienen pruebas y son mucho más grandes y son más juzgados por el rango espiritual que tienen. Entonces son más observados y son más juzgados en su código de ética, de moral y de muchas cosas. Por eso ellos se cuidan incluso hasta de sus alimentos, porque saben que cualquier desliz que tengan, cualquier descuido, el Yetzer hará inmediatamente, por ahí es, y entra con toda. Entonces, así también en la vida de nosotros. Mucho cuidado con creerse de que uno ya venció en la guerra. No, una cosa es ganar una batalla y otra cosa es ganar la guerra. Y la guerra se gana el último día que nosotros hayamos estado en esta tierra, porque siempre va a estar con nosotros. Siempre, no hay día que no vaya a estar. Siempre va a estar. Brainer, ¿tenías pregunta? No, Meir, es que era solamente eh, pues un comentario pequeño acerca de que, como se comentaba, de que digamos que la acción mala no se cuenta hasta que sea hecha, sino, sí, hasta que no sea hecha. Que cuando está en el pensamiento no hay ningún problema. Pero entonces también es problema dejar de pronto mucho tiempo, ocupar mucho tiempo la mente en aquellos pensamientos que nos pueden hacer caer, ¿no? Entonces, pues de pronto faltó ese comentario tampoco de ponernos a pensar solamente porque sabemos que ahí no hay, por así decirlo, pecado o transgresión, ¿no? O no se cuenta todavía como será, porque tarde que temprano ese pensamiento nos va a hacer meter la pata, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque una mentira que se dice muchas veces comienza a sonar como si fuera una verdad. Entonces, si usted deja que esos pensamientos ocupen su mente, va a llegar el día donde a usted eso le va a parecer normal y le va a parecer bien hacerlo. Ese es el punto. Bueno, ¿quién puede citar otros ejemplos en los que esa mala inclinación se puede presentar en la vida de nosotros? Yo ya he puesto varios allí, pero si quieren poner, si quieren comentar, adelante. ¿De qué manera ustedes han Pues identificado? Sí, Claudia, Meir, la palabra rosa, sí, Claudia. el típico es, pues yo escuché, no me acuerdo de qué rabino, que cuando uno se iba pues de este plano y que pues entraba como a su juicio y todo el tema, que a uno le contaban los días que estuvo acá, el tiempo que estuvo acá y qué hizo con eso. O sea, una pregunta, decía el rabino Ariel Groisman, que una primera pregunta que uno tenía ya era como, ¿usted robó? ¿Sí? Y que había otra pregunta también, ¿qué hizo con los talentos que Dios le dio? ¿Sí? Y en qué ocupó, si ocupó el tiempo desarrollando esos talentos, o sea, qué hizo con esos talentos y qué hizo con el tiempo. Entonces, que como que las almas decían, o sea, como que entraba como una especie, no sé cómo se diría, como un sufrimiento y como que las almas decían como, después de decir lo que, en qué malgasté mi tiempo, como que cualquier cosa que me pongan no sé, de castigo, de penitencia, no sé, va a quedar corta respecto a lo que esa alma dice y cae como en cuenta en ese momento del tiempo que desperdició en su vida, que no desarrolló sus talentos y cada uno pues sabemos los talentos que Dios nos dio. Entonces esa también era como, porque aquí entonces uno se la pasa pronto metido en redes sociales, perdiendo el tiempo, haciendo cualquier cosa y eso también pues es una forma de transgredir. Sí, el libro de Zohar dice eh, que la primera pregunta que te van a hacer cuando llegues al cielo es si separaste tiempos para estudiar Torah. Y entonces, ¿por qué es la primera pregunta? Porque es que, ya lo dijimos, si no estudiamos Torah, entonces no vamos a manejar nuestra mala inclinación. Y como en el cielo el alma no puede mentir,
Entonces lo que dice Claudio, viene un sufrimiento para esa alma de saber de que tuvo todo el tiempo del mundo para hacer cosas buenas, pero no las hizo. Y ese tiempo perdido, miren, el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, porque desde el momento en que nacemos comienza el cronómetro de para atrás, cuenta regresiva, y solamente Dios sabe cuándo se va a parar. Nosotros no sabemos si nos quedan 5 segundos, 5 minutos, 5 años, 50 años, no lo sabemos. Solo sabemos que el tiempo está corriendo para atrás y que algún día se va a detener ese reloj. O sea, eso sí, no hay de otra. Entonces, lo mejor es, si sabemos que tenemos esa filtración de tiempo, hay que aprender a valorar el tiempo. El tiempo vale más que el oro y vale más que cualquier otra cosa. Hay gente que justifica, miren cómo se presenta la mala inclinación y le dice en la mente a la persona, ¿y para qué tiempo si no estás teniendo una vida de calidad? O sea, en palabras colombianas, para vivir así, ¿para qué vivir? Entonces el suicida va y dice, pues sí, ¿no? ¿Verdad? Hagámosle. Y se cuelga o se pega un tiro, Dios libre y guarde. Se toma el veneno, hace lo que tenga que hacer, porque su mala inclinación le hizo ver de que sí, el tiempo es valioso, pero es valioso para los que viven bien, pero los que están viviendo mal, los que están llorando día y noche, los que están pasando tribulaciones y todo eso, como que el tiempo, antes uno quisiera que el tiempo pasara más rápido, o sea, como que se agotara más rápido. Ay Dios, que pase este tiempo rápido. Es que apenas el lunes y yo quisiera que ya fuera viernes, que ya fuera sábado. Entonces vemos que la mala inclinación en su sutileza nos hace hacerle perder valor al tiempo, viendo que si nosotros valoráramos no lo que nos hace falta, sino lo que tenemos, entonces te daríamos gracias a todo, por todo, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que estamos viviendo, es lo que estamos disfrutando y esa es nuestra riqueza. Pero la mala inclinación nos hace hacerle perder valor al tiempo. El tiempo va, el tiempo viene, el tiempo, y como el dicho ese, para vivir así, ¿para qué vivir? Mucho cuidado con eso, porque esos son pensamientos de Yetzer Hará. Meir, Está muy eh, muda. Ahora sí. cosa que está en Yo el te, yo te he entrecortado, Claudia, no sé si soy yo, pero yo te oigo entrecortado. No, no, se escucha. Ahora sí, ya, ¿me Sí, escuchas? sí, sí, ahora sí. Meir, No se le volvió a ir la voz. Se volvió a ir, Claudia, quedó mute. Bueno, mientras Claudia arregla allí su audio, doña Rosa tiene la mano levantada. Sí, yo vengo sí, analizando a raíz sí, y dice, de lo que hemos leído ahora, ¿me escuchan? Ya te doy la palabra, Claudia. que Vale, para vencer la desesperada también hace falta, pienso yo, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, porque generalmente las malas inclinaciones son las que nos dan, en la mayoría de las veces, placer. Por ejemplo, lo que dice Meir, ay, no, pero es que a mí me gustan el hombre mujeriego, me encantan las mujeres, etcétera. Les voy a contar una experiencia personal, no sé si ya se las he contado, pero bueno, si la conté, lo voy a volver a hacer. Como desde que yo tenía 15 años, bueno, pongámosle 16 años, yo empecé a fumar. Yo entré a la universidad joven y en esta época, cuando entramos a la universidad, el fumar era una norma social para las mujeres y para los hombres.
no era prohibido en ninguna parte, uno fumaba y era chic, era muy bueno, al igual que tomar cerveza y tomar vino, tomar, bueno, etcétera. O sea, todas estas cosas que le dan a uno placer. Bueno, yo duré fumando muchísimos años, ¿cierto? Ya después entonces empezaron a prohibir el cigarrillo y yo decía, no, pero entonces, ¿para qué no los venden? Pues entonces no nos los vendan, etcétera. Yo peleaba y decía, yo le ofrecí este vicio porque pues era un vicio tenaz, yo le ofrecí esto a Dios. En alguna ocasión le dije, ve a Dios, yo quiero dejar esto por mi bien, por etcétera. Va, pero pues igual yo seguía fumando y todo. Me acuerdo mucho un 14 de agosto, hace 12 años, dije, me voy a fumar este hasta el filtro, me lo voy a disfrutar porque es el último cigarrillo que me voy a fumar. Y hasta hoy me vuelvo a fumar. No me dio angustia existencial, no me dio nada. No. Yo digo que eso fue un milagro de Dios. Para mí eso fue un milagro de Dios, porque yo dije, no es que dejar de fumar para mí va a ser pues tenaz, porque tantos años fumando. Entonces también tuve que hacer uso de la fuerza de voluntad, porque pues alrededor mío pues también había gente que fumaba y yo los veía fumar y pues eso le dan a uno como ganas y hay que hacer uso de la fuerza de voluntad. O sea, uno se arrepiente y todo, pero hay que tener la fuerza de voluntad muy, muy bien desarrollada para poder Por eso, vencer todas estas cosas. y es correcto. Por eso el cuarto paso de las leyes de arrepentimiento dice hacer un compromiso. Y la única manera de hacer un compromiso es con fuerza de voluntad, tener de que uno no va a volver a caer en eso. La palabra compromiso ya radica una obligación que uno tiene. Y para hacer eso tiene que echar fuerza de toda su disciplina y de toda ahí sí dice con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Así es, doña Rosa, gracias por compartir. Claudia, ¿ya tienes sonido? No. Mira, Claudia, ¿Me Claudia. escuchas? Y ahora sí, ya, Ahora nítido. sí. Bien. Que, que estaba en la explicación del Salmo 103, en el versículo 12, dice, pues si el estudio no está acompañado del cumplimiento de este, pues no es apropiado. Y en el Pirkei Avot, en el 1:17 dice, y el estudio no es lo principal, sino el cumplimiento, ¿sí? Entonces, de nada sirve llenarnos de un poco de conocimiento, ¿sí? Si no lo llevamos a la práctica, si no hacemos lo que debemos hacer para que realmente ese estudio pues tenga un efecto real sobre nosotros y el único efecto que se puede tener es bajo el cumplimiento. Así es. Así es. ¿Alguien más quiere compartir de todo lo que hemos dicho hoy? ¿Qué les ha servido? ¿Qué tienen para Pues, añadir, para quitar? Leir, algo, algo que no sé si quedó claro, pues, o sea, yo lo entiendo así, pero no sé si quedó claro, no sé si quedó claro en la clase acerca del Hasatán. Y es que, por ejemplo, el primer versículo que mencionó, en cuanto aparecía esa palabra, ¿sí? Inclusive ese ángel que se le apareció a Balaam, ¿sí? Milagro. Ajá. Ajá. Ese ni siquiera era el ángel que normalmente cumple esa función. O sea, esa función la cumple cualquier persona, ángel, animal o lo que sea. No es exclusivamente del que tengo entendido, que más que toda esa función la cumple el ángel Samehmem, que llaman, ¿sí? Digamos que el que más tiene esa función como opositor. Entonces, no sé si de pronto quedó claro eso, en que no es solamente un solo ser el que lo hace, sino que cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? Sí, ¿Sí es así?
No, pero lo que usted acaba de decir es cierto. O sea, lo que sí queda claro es que no es un personaje, puede ser un personaje diverso o una asignación que se da a un personaje en un momento dado, de que no es que sea su nombre, sino de que es como su función. Y esa función puede ser tanto en el ángel como en un emisario de Dios, que, que ha sido para que sea una piedra de tropiezo, algo que causa resistencia. Miren que en el rezo diario, en la oración de la mañana, nosotros decimos que no se me presente un litigante duro, un mal vecino, un mal amigo, porque todas estas cosas son hasatam, son tropiezos, resistencias que vamos a tener de pronto a lo largo del día y que por eso nosotros desde por la mañana ya estamos conjurando de que esas cosas no se nos presenten. Mire que uno a veces hace los rezos como rutinariamente, lo hace ya rápido, hasta casi mental, pero hay palabras que son muy claves allí y que tienen que ver con contrarrestar estas acciones de la mala inclinación. Entonces uno hasta en el momento del rezo debe estar muy concentrado en cada palabra que está pronunciando porque cada palabra tiene sentido. Dice una bendición de la mañana, que diste al gallo la inteligencia para distinguir entre el día y la noche. O sea, el gallo es uno y nos da inteligencia para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si ya podemos distinguir eso, entonces podemos tomar decisiones sabias con sabiduría. Dice que enderezas el paso, en los caminos del hombre, los pasos del hombre. Quiere decir que cuando vamos a torcer, ahí está la sabiduría en la Torá para volver a corregir, para no desviarnos, dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha. Y así que extendiste la tierra sobre las aguas. Entonces, uno en las aguas se ahoga, en la tierra está firme. Entonces, quiere decir que Dios extiende terrenos firmes para que nosotros estemos bien parados en el mundo, para que tomemos decisiones sabias. Todas esas bendiciones de la mañana lo que hacen es fortalecer nuestro intelecto para tener juicios racionales que nos ayuden a manejar el libre albedrío para tomar buenas decisiones. ¿Quién más? ¿Alguien más? Eh, yo quisiera de pronto como, es que yo me perdí un poquito de la intervención y pues no sé si de pronto lo dijo, pero sí quisiera de pronto saber, porque de pronto yo tenía como de pronto un entendido que también esa mala inclinación es la que como que la que nos hace mover, ¿sí? Como que es la fuerza que nos hace mover también. Y si de pronto también, otra pregunta, que si de pronto también esa mala inclinación, de pronto la mía, se puede juntar con la otra, o sea, como, no sé si me explique como Bonnie y Clyde, que, o sea, que tenga, o sea, que se asocien sin uno estar hablando, pero se asocian. No, sí. De hecho, en la clase pasada hablamos de eso, Jainer, y es que el trabajo de uno con la mala inclinación es que eso es una fuerza vital, nuestra fuerza natural en este mundo, como dice usted, es lo que nos hace mover. Dice que si no tuviéramos mala inclinación, entonces no desearíamos a nuestra pareja, no tendríamos hijos y el mundo no sería lo que es. No desearíamos hacer casas, no tendríamos la fuerza para hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer que esa mala inclinación trabaje al servicio de Dios, a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Toda esa fuerza, toda esa inteligencia, todas esas cosas que a veces empleamos para el mal, hay que emplearlas para el bien. Entonces, por eso dice, con el estudio de Torah es que se logra eso. Cuando usted coge su naturaleza humana, su naturaleza carnal, animal, y la conduce por caminos de Torah. Entonces, toda esa fuerza animal que uno tiene va a empezar a producir frutos para bien. Y va a ver entonces que va a tener unas decisiones sabias, va a tener sabiduría en su palabra. En lugar de gritar, usted va a tener un hablado más fluido, lleno de palabras de verdad, que la gente va a aprender a valorar. Ya la gente no lo va a escuchar a usted porque grite más,
como cuando se encoleriza uno y empieza a gritar a todo el mundo, no, sino que con un hablado suave y con palabras, como decimos, con palabras de Torá, con palabras de verdad, con palabras dulces, la gente le va a hacer caso y va a decir, hola, esta persona, ¿de dónde saca esa que en la Biblia se llama sabiduría? ¿De dónde se obtiene esa sabiduría? Entonces, la sabiduría se aprende con el ejercicio del estudio de Torá. Puede que esté hablando de temas muy diversos, pero eso va enseñando al cerebro a pensar como tiene que pensar. Y toda esa fuerza animal empieza a funcionar para beneficio suyo y para beneficio de la humanidad. Entonces, no es que sea mala en el sentido de que, uy, no, la mala inclinación. Si usted la logra manejar, genial. No la vamos a lograr manejar 100%, eso es lógico, apenas lógico, pero sí vamos a cambiar mucho de nosotros y vamos a beneficiar a la humanidad cuando lo logramos hacer. ¿Alguien más? Pero hemos dado muchos ejemplos aquí de cómo funciona y la enseñanza está entonces en ser precavidos antes de emitir un juicio, antes de ir a hacer cualquier cosa, sobre todo cuando nadie nos esté viendo. Aprendamos a comportarnos delante, como dice el Salmo del Rey David, siempre puse tu presencia delante de mí. Entonces, que eso se cumpla en la vida de nosotros, que siempre la presencia de Dios esté delante de nosotros. Claudia, feliz noche, Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, Meir. Gracias, Clau. Y a Igual. todos. Bueno, aprovechamos entonces y damos por concluida la clase de hoy, agradeciéndoles a todos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Mañana con el poder del cielo estaremos en el rezo. Y bueno, y seguimos con la lectura de los libros y las otras actividades que tenemos. Muchas gracias a todos por participar. Bendiciones, que descansen. Igual, Meir. Gracias, May, gracias a ti, bendiciones para todos, feliz noche. Buenas noches para Igualmente todos, para muchas todos. gracias a todos, chao. Chao, chao. Shalom todos, para todos, chao.